Amén. Vamos a orar al Señor. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta hora estamos reunidos delante de tu presencia una vez más que te ha placido traernos para seguir exaltando y glorificando tu nombre por medio de cantos, Señor, para ministrarnos y edificarnos mutuamente con el solo venir y poder estar y poder seguir participando de esta reunión gloriosa, de este culto de adoración delante de tu presencia. De la misma manera, darte gracias por este privilegio glorioso que tenemos de congregarnos como iglesia, de venir, Señor, y de recibir tu palabra para nuestro crecimiento, avance y edificación, y para poder seguir dándote toda la gloria solamente a ti, para conocerte cada día más y vivir más para ti. Así que, gracias, Señor. Y en tus manos, Señor, ya que te ha placido una vez más hablarnos a través de tu palabra, en tus manos colocamos, oh Dios de los cielos, nuestras vidas, que seas tú dándonos sabiduría, discernimiento, dándonos, Señor, todo lo necesario para recibir de tu palabra, que seas tú apaciguando toda aquella distracción que se quiera levantar y que reprendas toda obra del diablo que se quiera venir a manifestar para impedir que tu palabra sea escuchada y predicada, y que sobre todo nos des, Señor, la fuerza de poder terminar en este tiempo, este culto, y salir con mayor anhelo y deseo de glorificarte y de vivir de tal manera que te agrades de nosotros. Tus manos nos encomendamos en este tiempo de enseñanza, y que este tiempo sea para nuestra edificación, exhortación, consolación, y seguirnos preparando para que cuando vengas o partamos de esta tierra podamos ir a tu gloriosa y maravillosa presencia por la eternidad, porque te lo pedimos dándote toda la gloria y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Recuerda que le dije el martes anterior que no íbamos a predicar ni el martes ni hoy, sino que traer una enseñanza, la cual empezamos el martes anterior. Y estamos mirando el libro de Génesis. Y no crea que vamos a predicar todo el libro de Génesis. No, eso no va a pasar. Esto no es una serie del libro de Génesis, no. Porque nos quedaríamos aquí unos largos años. Largos años. Mire, tuvimos una hora y algo el martes y solamente vimos el inicio del capítulo 1, del versículo 1. Y hoy va a pasar igual y creo que no vamos a pasar del versículo 1. O sea que se imagina si decidiéramos predicar todo Génesis. Nos demoraríamos unos cuantos años solo predicando Génesis. Entonces no vamos a predicar todo el libro de Génesis, vamos a mirar algunas cosas en este capítulo que creo que todos nosotros necesitamos para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Entonces en el culto anterior estuvimos mirando el capítulo 1 de Génesis, y de manera general lo que dijimos fue que el libro de Génesis tiene dos divisiones principales. La primera división va del capítulo 1 y versículo 1 al versículo 11, donde nosotros nos encontramos con 4 eventos principales. Y esos 4 eventos son la creación del hombre, de las cosas creadas, del hombre, de los animales, de las plantas, los animales y el hombre. Dijimos que estaba también el diluvio, es el segundo evento. Después de eso, ¿qué más dijimos? ¿Cómo fue? La creación, la caída, el diluvio y el inicio de las naciones, capítulo 11, con lo que vimos el evento de la Torre de Babel. Y la segunda sección del libro de Génesis comienza en el versículo 12 hasta el capítulo 50, en el cual ya hay 4 personajes principales, que dijimos que eran Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero tenemos que tener en cuenta que obviamente la promesa de Dios, el pacto de Dios, fue para los patriarcas que Él escogió, que Él eligió, que fueron Abraham, Isaac y Jacob, que es en los cuales se cumple ese pacto que Dios determinó en aquella época, porque Él es soberano y elige a quien Él desea. Amén.
Habíamos comenzado a mirar el versículo 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos ahí y seguimos ahí. Y no sé cómo vamos a hacer para salir de ahí, pero vamos a estar ahí todavía. Y dijimos que esta serie de mensajes que vamos a traer, hasta cuándo no sé, la hemos titulado El Dios Creador. Usted y yo necesitamos saber que Dios es el Dios Creador. Ah, pastor, yo sé eso. Pareciera muchas veces que no. Necesitamos entender que Dios es el Dios Creador, porque de allí es que usted y yo podemos entender acerca de la soberanía de Dios. Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Dios hace como Él desee. Y no hay nadie, ninguno de nosotros que se pueda oponer. Y en muchas ocasiones hemos hablado acerca de cuánta gente se quiere oponer a Dios. Se enojan con Dios, se discuten con Dios, reniegan porque Dios hizo esto, hizo lo otro. En fin, cosas como esas. ¿Cuántas personas son de las que, ay, si Dios no me da esto, no me concede esto, no vuelvo a orar? Dios no se afecta por eso. Si Dios hace esto o hace lo otro y usted se enoja con Dios, el que va a tener el problema grave es usted, Dios no. Porque Dios sin usted sigue siendo Dios. Y sin mí también. O sea, Dios es el Dios creador y por eso nos muestra desde el principio, cuando abrimos la Biblia, quién es y qué hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué vemos allí? Vemos su grandeza, su poder, su soberanía. Es lo más importante que nosotros necesitamos entender y creer. Ahora bien, cuando decimos esa frase, en el principio, la primera pregunta que a mí me vino cuando por primera vez ya obviamente en la vida cristiana, pues eso lo leí mucho desde que estaba jovencito, ¿cierto? Pero ya con un conocimiento diferente, o más bien con los ojos abiertos de ser un perverso pecador perdido a un pecador salvo, lo primero que a mí se me vino a la mente cuando leí este primer versículo de Génesis, la primera vez que me senté a estudiar el libro de Génesis, la primera pregunta que se me ocurrió fue, ¿en cuál principio? ¿En el principio de qué? Porque ya me habían enseñado que Dios no tiene principio ni tiene fin, que Dios es un Dios increado, que Dios es un Dios eterno, y que cuando me puse a pensar en eso casi me enloquezco y dije, paremos acá. Mejor no pensemos porque que Dios es eterno y entonces ¿quién hizo a Dios? No lo hizo nadie, y entonces, y antes de que Él creara, ¿qué hacía y dónde estaba? No está en mí saber esas cosas. Dios dijo, no te interesa eso, interésate lo que yo te voy a mostrar. En el principio creó Dios. ¿En cuál principio? En el principio en el que Él determinó crear. Ahí está el principio, no para Dios, para nosotros. En el principio, o sea, cuando Dios determinó crear, ese es el principio. Pero para que usted y yo entendamos, el principio es ese momento exacto en el que Dios dijo y creó. Y justamente en ese principio, en el principio, cuando Él decidió crear el universo físico, en ese principio, así tal como está, en ese principio es. Y es interesante cuando nosotros observamos que dice la Biblia algo particular. ¿Qué, pastor? El nombre de Dios. En el principio creó Dios. Y vemos aquí la aparición de esa palabra Dios, que es una traducción de la palabra hebrea Elohim, el primer nombre hebreo para Dios, que aparece en la Biblia. Ahora, en su estudio de toda la Biblia, usted se va a encontrar con los diversos nombres con que Dios se muestra al ser humano. Y aquí en el libro de Génesis, cuando usted estudia todo el libro de Génesis, usted también se encuentra con la diversidad de nombres con que aparece Dios en relación a su carácter, a su personalidad. Cada uno de los nombres de Dios muestran quién es Él y cómo es Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Ahora, esa frase Elohim es una frase que aparece como plural, como si fueran varios a la vez. Pero entonces no son 1, 2 y 3. No, son
tres en uno. Eso es lo que nos muestra esto. Es como si el texto dijera, en el principio Dios Trino creó los cielos y la tierra. Así suena. Es algo así como un tipo de referencia a lo que es la Trinidad. Ahora, luego estuvimos diciendo algo sobre eso. La palabra creó es la traducción de una palabra hebrea que dice bará. Y esa palabra da la idea de crear algo de la nada. Eso es lo que significa esa palabra creó ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, Dios comenzó con nada. No había nada y de la nada Dios creó. Solo Él podía hacer eso, usted no. Y yo tampoco. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Se da cuenta? De la nada, no había nada y Dios simplemente produjo. Y luego todo lo que en ello hay. Dios hizo todo y lo hizo absolutamente de la nada. Yo miro esto y digo, qué tremenda declaración y simple a la vez también. Tremendo. Ahora, usted lee esto y es un lenguaje que puede ser comprendido por cualquiera. No es algo que usted tenga que irse al hebreo y mirar, hacer un estudio y qué significa que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es sencillo, cualquiera lo puede entender. Pastor, ¿qué dice ahí? Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya. Fácil de entender, pero tremenda declaración también. Una declaración de la grandeza, el poder y la soberanía de Dios, pero que también es muy simple. ¿Qué fue lo primero que a Dios se le ocurrió? Enseñarle al hombre, mírame, yo creé todo lo que ves. Nadie más. Es particular, usted no ve el orden en la creación. ¿Y quién fue el último? El hombre, para que luego no vaya a decir, mira, todo yo lo creé. No, fuiste el último. Fuiste el último en aparecer. Dios es el creador de absolutamente todo. Dios creó de la nada. Ese es el principio hasta donde el hombre sabe y puede llegar. Más allá de eso no podemos decir nada. Ese es el principio. Aquí tenemos una declaración concerniente al origen de las cosas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, y este problema del origen de las cosas, desde mucho tiempo atrás ha provocado controversias, teorías y desacuerdos y divisiones, aún entre teólogos. Y siempre obviamente va a aparecer que lleguen las opiniones y las ideas humanas, las hipótesis y los puntos de vista contra la clara y sencilla declaración de la palabra de Dios. Siempre va a haber quien diga esto y quien diga lo otro, y hay muchas teorías y hay demasiadas teorías en cuanto al origen del mundo. Usted sabe eso. Teorías y teorías van y vienen. Pero todas pueden resumirse en dos categorías. Una es la creación y la otra, la especulación. Es así. Mis hermanos, pero la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hasta donde yo sé, no hay lugar para especulaciones ahí. Es claro, ahí lo dice, y si ahí lo dice, así es. Y yo creo firmemente en el hecho de que fue Dios el que creó el universo. No fue una ameba o algo que estaba ahí, que tenía vida y después ¡pum! Simplemente subió y empezaron a salir larvas y cosas y animales y un pez y luego el simio y el mono. No, yo no vengo del mono, yo vengo de Dios. No sé usted. Yo creo que fue Dios quien creó el universo y todo lo que hay en él. Estoy completamente seguro. Ahora, la pregunta que sigue a esto es, bueno, ¿y cómo lo hizo? ¿Qué método utilizó Dios? Y bueno, pudiéramos decirlo, fue así. No, pero no lo digamos así, no lo digamos fue así. Vamos a mirar qué nos dice la misma palabra de Dios, la Biblia misma, de cuál fue el proceso que Dios usó para crear. ¿A quiénes les gusta leer Biblia? Ábrala entonces. Salmos 33. Usted encuentra en el Salmos 33
una descripción de lo que yo le estoy diciendo. Mire lo que dice el Salmo 33, para que usted vea ahí mismo, usted con sus propios ojos, lo que significa de cómo Dios hizo, cuál fue el proceso que Él usó para crear. Dice en el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 en adelante, dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos. Por el aliento de su boca Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teman al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fíjese de nuevo en el versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Ve? Y luego en el versículo 9 dice: Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Bien, muévase más adelante al Salmo 148, para que usted mire ahí lo que... Yo creo que ya usted más o menos va resumiendo y va entendiendo lo que dice ahí. En el Salmo 148, vamos a leer desde el versículo 1, para que miremos cómo Dios hizo su proceso de creación. Desde el versículo 1 dice: alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. ¿Estás viendo? Ahora bien, si nosotros juntamos estos dos salmos, la enseñanza de estos dos salmos, el resultado es muy simple. ¿Cuál fue el proceso con el cual Dios creó? Dios creó el universo por medio de su propia palabra. Él dijo y fue. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Y a veces usted es capaz de decirle: Señor, hoy no quiero orar. ¿En serio? Y a veces al que usted le dice: Señor, ¿y por qué me quedé sin trabajo? Señor, ¿y por qué pasó esto? Señor, ¿y por qué sucedió esto? Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y usted es capaz de decirle eso a este Dios? Creo que Dios tiene mucho que enseñarnos aquí. El soberano es Él y todo lo que Él haga ya lo hizo y punto. Y es así, porque Él hace lo que Él quiera con su creación. ¿Ves? ¿Cómo fue que Dios creó el universo? Por medio de su propia palabra. Dicho de otra manera, Él habló e hizo que el mundo, que el universo existiera. Ya. Él simplemente no hizo más nada, solo habló. ¿Usted y yo podremos hacer tal cosa? ¿Habrá manera de eso? No. Ahora, esta no es una idea aislada, no es que solo lo vemos ahí y ya no, también tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Uno de ellos lo encontramos en Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Y allí encontramos un comentario interesante al respecto. Vaya ahí a Hebreos capítulo 11 y versículo, para que usted crea, no se deje llevar de lo que el pastor dice. Abra la Biblia en Hebreos capítulo 11 y versículo 3 y allí se nos dice cómo fue creado el mundo. Y el escritor de Hebreos está usando el mismo lenguaje utilizado por el salmista. ¿Y qué es lo que leemos allí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se ve? En otras palabras, el escritor de Hebreos está diciendo que por medio de la fe, usted y yo comprendemos que el universo fue armado por la palabra de Dios, tal como lo dijo el salmista. Por la palabra del Señor. Eso es una frase importante. Por la palabra del Señor. Ahora, el escritor de Hebreos dice que cree que Dios habló y el mundo pasó a la existencia. Es un acto de fe. Cuando usted y yo creemos eso, eso es un acto de fe. Eso dice el autor de Hebreos aquí. Y luego dice que las cosas que se ven surgieron, emergieron de las que no se veían. Al decir eso, él estaba atacando una creencia de su época, inclusive que hay en la actualidad.
porque están aquellos que no aceptan la narración de la Biblia en cuanto al origen del mundo y del universo. Mucha gente hoy no cree que Dios fue quien creó todas las cosas. Porque aún en aquella época estaban los que decían que Dios no creó de la nada, sino que Dios lo que creó, lo creó de materia que ya existía. Entonces decían en esa época que por ende el mundo, la creación de Dios no pudo haber sido perfecta porque fue creada de materia imperfecta. Y nosotros vemos que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada Dios creó, o sea que toda la creación inicial sí fue completamente perfecta. Pero el autor de Hebreos aquí lo discute porque la creencia era otra, obviamente. Y es bueno que nosotros también sepamos eso. Por tanto, desde el principio, este mundo fue perfecto. Entonces el escritor de Hebreos insiste que Dios no trabajó con materiales ya preexistentes, no. Dios creó el universo de la nada. No había nada y Él creó. Esa es la creación de Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que eso es así? Bueno, mi respuesta para eso es sencilla. ¿Sabe qué? Yo lo sé porque la Biblia lo dice. Y yo creo lo que diga la Biblia. Punto. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Sabe por qué lo creo? Porque lo dice la Biblia. Porque desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 no hay nada, escuche bien, nada en lo absoluto en este libro que me perjudique, que me haga daño. No hay nada aquí que me lleve a hacer algo, que vaya a hacer algo en mí que no sirva. Este libro es perfecto. Perfecto. Todo lo que dice aquí es para mi beneficio. Todo, de principio a fin. Por eso lo creo. Si está aquí, yo lo creo. Y yo creo lo que diga la Biblia. Fíjense en las Escrituras, lo que dicen. Hay que tomar esto de manera literal. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, existen dos explicaciones en cuanto al origen del universo. Tal como dije ahora, una es la revelación de Dios, su narración de los acontecimientos, y la otra es simplemente especulaciones humanas. ¿Cuál debemos creer? ¿Las especulaciones humanas o la narración de la Biblia? Pues un cristiano verdadero lo primero que va a decir es lo que diga la Biblia. Entonces, obviamente, por la fe, yo acepto la revelación de Dios, yo acepto la revelación de Dios porque eso es lo que dice y enseña la Biblia. Ahora bien, la especulación humana dio lugar a muchas teorías, y algunas de esas teorías, han sido dejadas atrás. Hubo un tiempo donde la moda de las teorías, ¿cuál fue? La teoría de la evolución. Usted mira al tiempo de hoy, ya son cosas que como que ya casi no mencionan tanto. ¿Por qué? Porque es que eso va como pasando, ya la gente se va como cansando de oír lo mismo. Las teorías, ¿y qué es una teoría? Algo que pudiera llegar a ser, pero que no hay manera de comprobar que sí fue. Eso es una teoría. Algo que no es completamente seguro, pero la Biblia es totalmente segura. Lo que dice la Biblia es totalmente segura. ¿Se da cuenta? Lo único que el incrédulo quiere tener para contradecir la Biblia es la evolución. Eso es todo. Para ellos es la mejor explicación para no dar crédito a que fue Dios quien creó. Pero la Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Está ahí. La palabra de Dios entonces es poderosa. Y Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Se da cuenta? En una ocasión, un pastor, él contaba una historia acerca de un guía de un museo que estaba con un grupo de visitantes mostrándoles todo lo que había en el museo.
De pronto llegaron a un dinosaurio reconstruido. Ahora recuerde que los dinosaurios son reconstruidos, es una tarea de los arqueólogos. Y los arqueólogos se basan en un fósil que encuentran, un hueso o dos, y muchas veces el resto se lo inventan. Es así. Así que tenían un dinosaurio gigantesco para impresionar al público. Y al llegar donde estaba ese dinosaurio, el guía dijo esto, escuche. Este dinosaurio tiene 2.006.000 años de antigüedad. ¡Wow! Y desde luego las personas que lo estaban escuchando se quedaron asombradas y una de ellas preguntó, ¿cómo que tiene 2.000 años y 6 años? ¿De dónde saca usted esos 6 años? El guía miró a la persona y le dijo, bueno, cuando yo llegué a trabajar aquí al museo, me dijeron que este dinosaurio tenía 2.000 años y yo hace 6 años estoy trabajando aquí, entonces ese dinosaurio tiene 2.000 años y 6 años. ¿Se da cuenta? Eso ilustra un poco lo ridículo que puede llegar a ser todo eso. Pero la Biblia dice, por la fe y solo por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y al decir por la fe significa que tenemos una base sólida para creer cómo comenzó el universo. Por la fe. Y yo no tengo que cambiar mis ideas. No tengo que retocar teorías, sino que siempre voy a permanecer en el mismo concepto. ¿Cuál concepto, pastor? La palabra de Dios fue lo que Dios usó para crear, no hay más. No hay evolución, no hay ameba, no es el simio, no es de animales, no. Dios determinó, Dios habló y todo surgió, eso es todo. El Señor me guió hace muchos años en su propio texto. ¿Sabe qué decía yo cuando llegué al Señor? Si no está en la Biblia, no lo creo. El Señor me guió a eso, a colocar mi fe y confianza solamente en lo que diga en la Biblia. Y lo mismo digo todavía hasta el día de hoy. Y desde ese entonces que el Señor colocó en mí que verdaderamente lo único que era válido es lo que diga la Biblia. Escuche, jamás he tenido duda, nunca he tenido que cambiar mi teoría sobre que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que allí dice es la realidad. Por la fe entiendo que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Punto. No creo otra cosa. Pueden traerme todo lo que usted quiera, pueden traerme todas las teorías que usted quiera, pueden venirme con todas las ideas que quieran, yo estoy convencido, la palabra de Dios fue lo que Dios usó para crear y punto, no hay más nada que cambie mi manera de pensar. La mía, la de todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe y ha empezado a conocerlo por medio de su palabra. Y todo aquel que ha podido leer con el entendimiento del Espíritu Santo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, va a creer que Dios existe porque la Biblia lo dice, fue Dios el que creó, significa que Dios existe. Va a creer que todo lo creado lo hizo Dios y va a creer que lo hizo con solo hablar. Sencillo. Eso no es nada extraordinariamente teológico. No hay que ser un teólogo para saber, para creer y entender esto. ¿Sabe qué hay que tener? Fe en que Dios lo hizo. Por la fe, dice el autor a los hebreos. Ahora, hay algunos maestros bíblicos que consideran que la palabra de Dios en este versículo no es la palabra hablada de Dios o la palabra escrita, sino la palabra viviente. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el Verbo y tal como dice en en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que Cristo es, lo que nos enseña es que Cristo es la expresión personificada de Dios. Y que por Él todas las cosas fueron hechas. Pero yo creo, estoy convencido, estoy seguro y lo voy a demostrar, fue la palabra de Dios hablada la que creó. Hablada, literal, es hablada.
Y eso lo atestigua de hecho el apóstol Pedro en su segunda carta en capítulo 3 y versículo 5. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que yo veo aquí y en Génesis capítulo 1:1 cómo la palabra pronunciada, emitida, la declaración de Dios, el mandato de Dios, fue el medio por el cual Dios creó. Es la palabra de Dios a la que el escritor de Hebreos hace referencia aquí. Y yo creo que es la palabra a la que usted y yo nos debemos remitir para saber cómo fue creado el mundo. A la Biblia, exactamente. ¿Cómo hizo Dios, por medio de su palabra, el universo? Así Él hizo que el universo existiera, hablando y ya. Ahora vamos a ver eso precisamente. Está ahí en el libro de Génesis. Abra entonces otra vez Génesis capítulo 1. Y sería bueno, yo sé que usted lo va a mirar ahí, si usted de los que les gusta estudiar y no le da susto rayar su Biblia, que para eso es la Biblia. Mucha gente coge la Biblia y la tiene impecable. Cuando yo veo una Biblia impecable, yo digo, este no estudia Biblia. Que subraye ahí algunos versículos que te van a decir que fue la palabra de Dios hablada la que creó. Y está ahí en el capítulo 1 de Génesis. Ahí está. Fíjese. Capítulo 1 de Génesis. ¿Cómo nosotros comprobamos que es la palabra hablada de Dios? Escúchelo. Fíjese en el versículo 3. Dijo Dios. Fíjese en el versículo 6. Y dijo Dios. Fíjese en el versículo 9. Y dijo Dios. Ahora mira el versículo 11. ¿Qué dice? ¿Después qué? Dijo Dios. Y nuevamente el versículo 14. ¿Qué dice? Dijo Dios. Versículo 20. Dijo Dios. Versículo 24. Luego dijo Dios. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Y el último, el versículo 29. Y dijo Dios. ¿Y cómo se creó todo? Porque Dios dijo. ¿Es o no la palabra hablada de Dios? ¿Y entonces qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Cómo Dios creó? Y dijo Dios. Punto. Su palabra hablada. Ahora, fíjese en cada uno de esos versículos que acabamos de citar, ¿cuáles son las últimas palabras en cada uno de esos versículos? ¿Cuál es la frase? Y fue así. Dios dijo y fue así. Punto. Dios mandó y pasó. Eso es todo. Y quiero mirar específicamente el versículo 9. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Descubra lo seco. Descúbrase lo seco. Y fue así. Dijo también Dios y fue así. Dios simplemente habla y todo sucede. Oiga, tremendo, hermano. Ahora, estos versículos nos están diciendo de una manera muy sencilla, muy firme. ¿Qué cosa, pastor? Que Dios habló y las cosas fueron creadas. Punto. Eso es todo. Hermano, crea lo que dice la palabra de Dios. Confíe en Dios. Sencillamente. ¿Y cómo sabemos que Dios lo hizo así? Bueno, porque la Escritura dice allí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz. La palabra de Dios está continuamente viva. No se la puede separar de Dios. Dios es vida y su palabra, ¿qué es? Vida. Exactamente. Su palabra es vida. Escucha, Él creó el universo entero emitiendo una palabra. Y dijo Dios. Ya. Punto. Es imposible que una persona realmente conozca a Dios y al mismo tiempo niegue su palabra escrita. No conoce a Dios. Si niega su palabra escrita es porque no conoce a Dios. La palabra de Dios es la base sobre la cual nuestra relación con Dios se apoya. Es lo que dice Hebreos. ¿Se da cuenta?
La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto, ¿qué hizo Él? ¿Qué empezó a hacer? Te reprendo, diablo, te reprendo, diablo, hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Bueno, le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fin de la conversación. Aquí no hay más discusión. ¿Se da cuenta? Usó la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, yo entiendo que esto solo puede comprenderse, ¿cómo es que dice el autor de los Hebreos? Solo por fe. Solo por la fe. Necesitas haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitas estar en Cristo. Necesitas haber sido encontrado por Cristo. Necesitas haber sido salvado por Cristo para poderlo creer. Es por la fe. Escucha, el que no cree esto no entiende nada de esto tampoco. Solo por la fe uno puede saber y comprender. Escucha, la fe lo comprende, ya que por la fe todas las cosas son posibles. Para el que cree, dije. Leemos en 1 Corintios capítulo 2 y en el versículo 12, el apóstol Pablo hablando de la iglesia en Corinto, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, es esa, la palabra de Dios, la santa palabra. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? La aceptamos. Dios habló y fue hecho. Dios habló y fue hecho. Sencillo, muy bien. ¿Cómo creó Dios entonces el universo? Por medio de su palabra hablada. Habló y fue hecho. Ahora, hay una pregunta muy interesante que sale a la luz cuando uno lee y estudia el primer capítulo de Génesis. Créame, yo soy preguntón. Ya muchos saben eso. Pero así soy con el Señor. Yo leo un texto y me freno y soy como esos niños precoces. Bueno, Señor, aquí comenzamos. Y ya Dios sabe, va a empezar a preguntar. Porque yo comienzo a leer, comienzo a estudiar y lo primero que hago es parar y bueno, Señor, comenzamos. Ven, hablemos de este pasaje. Yo le digo al Señor, Señor, ven y hablemos de este pasaje. Yo quiero, y entonces comienzan mis interrogantes al Señor. Y dentro de esos interrogantes, uno de estos interrogantes que yo me hice fue, no sé si usted lo ha hecho al estudiar Génesis. Yo como soy tan curioso, tan sopero, soy como el gato. Yo miro y yo quiero saber. Porque alguien me hizo una pregunta o alguien hizo un comentario por ahí y obviamente al leer, empecé a leer la creación y en el día esto y en el día el otro y el tercer día esto y surgió la pregunta, ¿cómo eran los días en el Génesis? ¿Literales? ¿Día 1, día 2 o hay una dimensión de días, de tiempo entre el día 1 y el día 2? Como quien dice, el día 1 fue y a los 1000 años fue el segundo día o a los 3 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo eran los días en el Génesis? Fácil la respuesta, pero dejemos que la Biblia nos lo diga. Vamos a examinar esto cuidadosamente. Fíjese en el versículo 5 de Génesis 1. Mira cómo dice. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Marque eso en su Biblia. Luego fíjese versículo 8 de Génesis 1. Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 13. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 19. Fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 23. Fue la tarde y la mañana el día quinto. Y versículo 31. Vio Dios. ¿Vio quién? ¿El hombre? Vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, que era bueno.
en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿el día qué? Sexto. Ahora, para mí esto es sencillo. En ese momento en que yo estudié Génesis por primera vez y leí esto por primera vez, yo escuché ese comentario y no fue tan sencillo. Yo dije, ¿y entonces? ¿Son días literales? Entonces empezamos a debatir y a decir, bueno, Adán, ¿cuánto tiempo pasó desde el primer día hasta la creación del hombre? Porque Adán ya era adulto. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Esa fue la primera incógnita que a mí se me vino a la mente. Yo soy muy preguntón, en serio. Y eso se me vino a la mente. Y que constituye un día según esto que yo leo en este texto. La tarde y la mañana. Bueno, yo creo que se trata de días solares. O sea, lo que nosotros comúnmente conocemos como un día de 24 horas. Punto. Eso es. No creo que se trate de largos periodos geológicos o eras o épocas. No, yo no creo eso. Y tenemos evidencia en la Biblia para apoyarnos en eso. Si usted se fija en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, donde están los mandamientos, en el capítulo 20 donde están los 10 mandamientos, Dios está hablándole al pueblo de Israel y Dios le dijo algo interesante. Ahí en el versículo 8 de Éxodo capítulo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, Dios le está hablando a seres humanos, le está hablando al pueblo de Israel. Y cuando Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no se está refiriendo a una época geológica de millones de años. No, Él está hablando de un día solar. Punto. Un día es un día. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda obra. Esos 6 días en Éxodo 29 son literales. O sea, no le está diciendo que trabaje 6 días y que esos 6 días van a ser, no, trabajé 6 años, 600 años, 6,000 años y luego descansa. No, está diciéndole 6 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de 24 horas cada uno. Eso es lo que nosotros vemos aquí, ¿se da cuenta? Y también el séptimo día es literal. Se trata de un día de 24 horas, eso es sencillo. Ahora fíjense en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor, ¿qué? En 6 días. No dicen 600 años, ni en 6,000 años. Dice, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, bendijo el Señor el día de reposo y lo santificó. Hermanos, son 6 días. Punto. Dios se demoró 6 días literales para crear todo lo que usted y yo conocemos creado. No fueron 6,000 años. No, fueron 6 días. Literales 6 días. Es lo que la Biblia enseña. Es que, escuche, ni forzando la imaginación nosotros pudiéramos decir que es más tiempo que ese. Porque literal nos está enseñando que es un periodo de 6 días. Literalmente días de 24 horas. Y yo creo que uno tiene que dejar ese versículo 11 en su contexto. Por eso yo no creo que Génesis capítulo 1 sean eras geológicas, temporadas largas y extensas. No. Son simplemente los días así como usted y yo los conocemos hoy. Ahora están los que no lo ven así y van a discutirlo. Yo recuerdo en alguna ocasión que estaba hablando con algún hermano sobre esta situación y un hermano decía que la Biblia dice, usted sabe esto, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Ahora, yo estaba tratando con el hermano, estábamos conversando acerca del tiempo de la venida de Cristo, del gobierno de 1,000 años de Cristo. Estábamos hablando sobre el tema y entonces él me estaba diciendo que si yo tomaba literal los 1,000 años o que si había que espiritualizarlo. Yo le respondí, bueno, ¿y por qué lo debemos espiritualizar? Y él decía, no, yo creo que hay que espiritualizarlo. Y ok, le digo, bueno, ¿y qué texto nosotros podemos usar para espiritualizar los 1,000 años?
obviamente él me dijo que el principio de él era la Biblia. Yo le digo, ok, el principio, muy bien, muéstrame a través de la Biblia. Y él me dijo, claro, me iba a ser la Biblia. Y yo, ¿cuál versículo podemos tocar allí? Y me respondió, hermano, la palabra de Dios dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y le dije, bueno, vamos a verlo, ¿dónde está eso en la Biblia? Obviamente, él abrió la palabra de Dios, yo creo que usted conoce ese texto, y yo creo que usted también piensa lo mismo que el hermano, y yo creo que usted hoy va a pensar algo diferente, y se va a dar cuenta si no lo había visto y no lo había mirado. Y él comenzó a leer entonces en 2 de Pedro, capítulo 3, y comenzó a leer el versículo 8, y me leyó así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Y sabe qué? Y me dijo, ¿puede verlo? Ahí está, ¿puede verlo? Mire que sí. Y yo le dije, no. El versículo dice, para el Señor un día es como 1000 años. No dice que un día es igual a 1000 años. Eso no dice ahí. ¿O sí? Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero no está diciendo que literal, un año son 1000 años. Un día son 1000 años. No, él no está diciendo eso en ese texto. No. Este pasaje es como decir, lo que a nosotros se nos hace que tarda para siempre, para Dios no es más que un poquito de tiempo. Es como mirar, piensa en esto. Usted le dice a un niño, mira, en 1 hora te voy a traer tal regalo que él está esperando. Para ese niño esa hora se vuelve una eternidad, pero para usted que es adulto esa hora es poco tiempo. Eso es lo que el texto significa. Él no está diciendo literal que un día significa que son 1000 años. No, él está diciendo lo que para usted es mucha tardanza. Pedro lo dice, no es que el Señor se tarde. Él es paciente. Él va a venir. Usted ve que 2000 años es mucho tiempo para usted. Uy, si es que 2000 años y nada que llega. 2000 años para Dios es nada, es poco tiempo. Eso es lo que significa el texto. Literal. ¿Te das cuenta? A eso es lo que él está haciendo alusión. De eso se trata. Es que escuche, Dios no limita el tiempo como nosotros. Para Dios, un día es como 1000 años. 1000 años como un día. Escuche, Dios no escribió la Biblia para información de Él. No, es para información de nosotros. Ese texto es para nosotros, para informarnos a nosotros. Y cuando usted y yo leemos la palabra de Dios y nos dice que la tarde y la mañana fueron un día, en Génesis capítulo 1, en la creación, es literal, es un día. Punto. Fue un día. Real. Tal como lo leemos en Éxodo. Literal. Repasemos entonces. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Habló y las cosas llegaron a existir. Mandó y todo se llevó a cabo. Punto. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo le llevó crear? Bueno, según el capítulo 1 de Génesis, Dios hizo todo este trabajo en 6 días. Ya no es todo. No es más. Hermanos, seamos sinceros. Qué inmenso es Dios. Qué poder tan grande es el del Dios vivo y verdadero. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es nuestro Dios, que es soberano y hace lo que Él quiere con su creación. Y vuelvo a decirlo, ¿cuántos son los que le refutan a Dios? Y le dicen a Dios, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Él dice, porque quiero. Señor, ¿por qué me metiste en esta prueba? Pues porque yo creé, yo hice y hago. ¿Y quién me va a decir que no? Usted ha visto, bueno, ya en alguna ocasión lo dijimos, yo no me acuerdo si lo dije en una predicación, en una clase. Imagínese el alfarero. Coge el barro, lo monta en la plancha y está dándole pedal. ¡Pah! Y empieza. ¿Usted se imagina el barro? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no me haga así! ¡No, no me haga! ¿El barro hace eso? Y entonces ¿usted por qué le dice a Dios? ¿Por qué? Eso es lo que está haciendo.
Señor, es que yo tengo derecho. ¿A qué tiene derecho el barro cuando está siendo moldeado? ¿Derecho de qué? Y Dios arma el vaso y todo el mundo dice, ay, tan lindo. Y coge, ¡pah! Y vuelve y lo... ¿Por qué? Pues porque el barro es de él es el alfarero y él hace lo que él quiere. Y muchas veces nosotros tenemos el descaro y la desfachatez de refutarle a Dios. Ay, Señor, ¿y por qué mi hijo no viene? Señor, ¿y por qué? Problema de Dios. No es tu problema. ¿Se acuerdan? Con los discípulos. Bueno, ¿y usted qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué con eso? No es mi problema. Ya, es problema de él. Él decidió, él formó, él creó, él hace lo que él quiere. Usted ha oído la canción, esa canción de hace tantos años, que de hecho la versión original es en inglés. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor, porque Dios se la llevó, porque el Señor me la quitó. Y es que era tuya. Era suya. Herencia del Señor son los hijos, no son suyos. El soberano es Dios. Eso es lo que vemos en Génesis. Dios es soberano, grande, poderoso. Él es soberano. ¿Y por qué te quejas? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Ay, Dios lo hizo. Y entonces, no, es que hoy esto, y es que me pasó. Ajá. ¿Y quién lo hizo? Dios está en control de todo. Él dirige todo, Él organiza todo. Todo lo que te pasó, Dios lo decidió. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito y Él hace lo que quiere. Él usa a Satanás para traerte una tentación y Satanás con esa tentación te quiere destruir. Y Dios dice, tranquilo. Y Dios viene y te mete en la prueba como Cristo en el desierto y te mete en la prueba como Pedro en el patio. Y entonces Dios dice, bueno, mira, ahí está la prueba. No, esta no, mejor no. Esta no la aguantas. Más bien, ven para acá. En esta sí. ¿Se acuerda que eso es lo que miramos en el Padre Nuestro? Él te mete en esa prueba. La vas a aguantar, sin embargo, como yo sé que es dura y yo sé que la vas a aguantar, pero también sé que probablemente vas a caer, te voy a abrir la puerta. ¿Y qué decíamos? Está la puerta aquí, yo voy por acá. No somos así. Dios nos muestra la puerta, la salida de la prueba y nos vamos al otro lado. Así somos. Pero Dios lo hizo, Dios es soberano. Todo lo que te pasó hoy, lo que te pasó ayer, y si viene mañana y que te pase mañana, Dios está al control, pero Dios lo decidió. Dios te llevó ahí para formar tu carácter, para que sea firme tu carácter. Ay, pastor, es que mi hijo... Sí, Dios te llevó ahí, Dios lo puso ahí, Dios hizo eso. ¿Para qué? Para formar tu carácter. Ay, pero él va a tener sus consecuencias, sí, pero yo estoy formando tu carácter. ¿Y entonces cuál es tu problema? Si yo soy soberano, yo soy el Dios creador, yo soy el que hago todas las cosas, ¿me vas a refutar? Y con refutar entonces yo te voy a hacer caso. Y entonces porque no te gustó, yo voy a cambiar de opinión. Dios dice, no, mira, yo soy quien creo. Yo soy quien decido, yo hago lo que quiero. Porque yo soy soberano. Ese es el Dios de la Biblia. A este Dios mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Pastor, es que la Biblia dice que Dios es amor. Sí, ahí está mostrando su amor. Formando tu carácter. ¿O le parece cuando dice en la Escritura que Dios disciplina y azota a esos hijos? Entonces cuando usted reprende a sus hijos y los disciplina, lo hace porque usted los aborrece. Entonces Dios sí, Dios es amor, te va a meter en la prueba, te va a disciplinar y hasta te va a azotar porque te ama, porque Él es soberano y Él sabe cómo controlarnos. ¿Usted no ha visto los domadores de caballos salvajes? Esos domadores de leones. Él sabe que el león es bravo. Dios sabe que nosotros también. Pero Él es experto en domarnos. Él dice, mira, ya te escogí como hijo, entonces lo primero que voy a hacer es disciplinarte, a ver si entiendes. Y seguimos. Y Él llega, ¡paga! Aquí está el látigo. ¿Te apaciguas o te apaciguas?
Él es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Te das cuenta? No, usted y yo no tenemos autoridad de cuestionar las decisiones de Dios. Porque Él es soberano. Porque Él es el único Dios verdadero, poderoso y soberano y fuerte. Escucha, Él es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y todos los que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Así de sencillo. Ahora, vamos a parar aquí hoy. Vamos a parar aquí. Ahora, yo me hago una pregunta. Otra pregunta. ¿Usted es un creyente en Cristo, un creyente en el Dios de la Biblia? ¿Usted es un creyente en el Dios creador de todo lo que existe? Mi hermano, la Biblia enseña que Dios es creador. Pero también la Biblia contiene el gran plan de redención del ser humano. El gran plan del rescate porque el ser humano cayó en pecado e iba camino a la condenación del infierno. Y el gran propósito de la Biblia es traer a ese hombre caído a Dios, para que sea salvo del infierno. Para eso es. Y sabe una cosa, hay un solo camino para llegar a Dios. No es la religión, no es el pastor, no es simplemente cantar canciones, no es la iglesia. Pero hay que venir a la iglesia, hay que cantar canciones. Pero un solo camino hay para venir a Dios. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay más. Es nuestra fe y confianza depositada solamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe algo? Bueno, muchos lo han sabido, otros no. Lo que hace que el Señor me llamó, tengo una vida gozosa, una vida de gozo. No hay nada más glorioso para mí hoy que ser cristiano. Y escuche lo que le voy a decir. Una de las razones que yo tengo para el gozo que hay en mí es que el Dios de toda la creación, el Dios de todo el universo, me enseñó cuando leí el Padre Nuestro que Él es mi Padre, que yo soy su hijo. Y que soy su hijo y que como hijo me ama y me hizo heredero suyo, coheredero con Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiso. Nada más. Porque Él es el creador y Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y entonces puedo confiar en Él todos los días. Puedo colocar toda mi vida en confianza en Él. Es así. Y yo espero que usted, si usted es cristiano, si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, espero que usted también crea que Dios es su Padre, que usted es su hijo y que usted crea que Él le ama. Espero que usted crea eso. Porque muchas veces nos pasan un montón de cosas y vemos a Dios. Necesitamos como un telescopio. Señor. Y hay que gritarle como que está muy lejos. No, no, no. Si eres cristiano no está lejos. Tampoco te creas que lo vas a sentar en la silla para hablar con Él. No, Él ya está dentro. Si eres cristiano. Y si eres su hijo, no tienes que sentarlo en una silla porque está morando en tu corazón. Está ahí habitando en nosotros. Puedes hablar con Él, puedes dirigirte a Él, puedes confiar en Él, puedes decirle todo. Porque Él sabe todo, pero Él quiere que le digas porque Él quiere una relación íntima con nosotros, una relación mutua. Ese Dios creador del universo, ese Dios que dice que creó los cielos y la tierra, te creó. Te creó. Te llama hijo, aunque no lo merecías. Eras un pecador, perdido, camino al infierno. Eras indeseable. Y Dios te miró con ojos de misericordia y te llamó. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Te das cuenta? Él es el único camino para llegar al Padre. Y su persona y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario nos hace salvos. Le animo a que siga leyendo y estudiando el libro de Génesis para que se siga nutriendo. Para mí es glorioso y no hemos pasado del versículo 1. Oremos. No nos hemos pasado del versículo 1. ¿Da cuenta?
Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora estamos delante de tu grandiosa presencia, oh Dios de los cielos, después de escuchar verdaderamente cuán grande eres, cuán maravilloso es tu poder. Eres ese Dios creador inmenso, poderoso, majestuoso, lleno de autoridad, Dios mío, pero lleno de gracia, de amor y de misericordia. Hoy una vez más nos muestras quién tú eres, Señor. Hoy te reflejas a nosotros, Dios mío, y nos muestras cómo has creado todo lo que existe con el poder de tu palabra. Solo hablaste y todo fue hecho. También nos has dicho que solo en 6 días creaste lo que existe. Cuán grande es tu poder, el universo entero y todo lo que hay en él. 6 días y lo hiciste todo, Señor. Verdaderamente eres el Todopoderoso, grande, majestuoso, digno de gloria, de honra, de alabanza. Dios mío, por favor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría y discernimiento, que podamos verte tal cual como tu palabra te muestra, que podamos ver verdaderamente tu soberanía, tu grandeza, Señor, que nosotros podamos entender que no somos nada para desafiar tu autoridad. No somos nada, Señor, para levantarnos en rebeldía y en desobediencia. Ayúdanos a creerlo y a entenderlo y a acercarnos cada día más a ti y a vivir más para ti, Señor, a vivir más para agradarte a ti. Hoy una vez más, Señor, hemos contemplado en este versículo que pareciera tan simple, que no enseñara nada. Nos has hablado tantas cosas, Señor, ayúdanos a creerlas, ayúdanos a vivirlas, ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, a seguir creciendo en el conocimiento tuyo, pero sobre todo, a seguir amándote, obedeciéndote y sirviéndote. Por favor, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas a través de tu santa y bendita palabra, por medio de tu Santo Espíritu, convenciéndonos para que sigamos adelante aferrados de ti, el único Dios verdadero. Es lo que te pedimos hoy, dándote la gloria, la honra, la alabanza y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén.